Muy pensando. bien, bienvenidos muchachos a nuestra séptima clase y penúltima. Ya no nos falta nada, nos falta solamente una clase para culminar este viaje. No sé si ustedes dirán por qué o gracias a Dios. No sé si están pensando, por fin nos vamos a liberar de este man, pero bueno. No, todo lo contrario. No hable por todos, Edinson. Ah, bueno. Edison, pero usted y yo Mentiras, nos vemos a mentiras. cada No, rato. yo estoy diciendo, ¿por qué se va a terminar? Dios mío. Ah, Sí qué será, cosa. sí Esto está será. siendo grabado. Ay, verdad que eso Las, está evi- grabado. No, las evidencias están ahí. sí, 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 sí. No, no. Disfrutando mucho la clase. Muchas gracias. Bendito Ujú. Señor, ojalá. No sé si para ustedes esto es gozo público. Y hoy nos encontramos con la última parte del credo, que es creo en la Santa Iglesia Católica. Así dice nuestro credo. Nosotros ya lo hemos leído muchas veces. En esta ocasión solamente leeré la última parte, donde dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo o de la carne y la vida eterna. Amén. Entonces, nosotros nos encontramos con esta declaración. Declaración que puede hacernos un poco de ruido, que puede hacernos tener preguntas, que puede hacer que nosotros queramos, no sé, tirar el celular o apagar el micrófono, cerrar la clase, no sé. No sé qué piensan ustedes de esta declaración, pero hoy la vamos a desentrañar un poquito. ¿Qué significa esto? Y hoy también vamos a hacer un pequeño viaje. Les voy a mostrar este pequeño lugar y como de ocasión en las anteriores clases, ustedes van a tener que adivinar dónde es. Confraternidad. Sí, confraternidad es una iglesia, es bueno, una denominación, pero ¿dónde es? Esa no es la cuadrangular. Esa es la suya. Haider, esa es la No, suya, no es donde la usted congrega. cuadrangular. Ah, con fraternidad. Ni idea. No, yo tampoco sé dónde. Vea, obvio es en Nosotros, Colombia por las placas amarillas de los carros, pero estoy muy Ajá, segura que es donde Haider se congrega. puede bueno, ser. bueno, me dañaron un poquito el misterio. Ya viajamos a Rusia, ya viajamos a Egipto, hoy estamos en Colombia. Y esta iglesia queda en Medellín, queda en la ciudad de la eterna primavera. Me di cuenta de que era la ciudad de la Gracias, eterna gracias. primavera cuando, ¿cómo? Gracias, gracias. Aquí en A los México es últimos. Cuernavaca, la de la eterna primavera, ¿eh? ¿Es Cuernavaca? Así Ah, es. bueno, bueno. ¿Hay alguien más de otros países? Nada más tenemos Colombia y México hoy. Y Ana, Anita. ¿Y Venezuela? Venezuela. Ay, yo Venezuela. la Anita. Listo. En Venezuela también hay una ciudad conocida como la ciudad de la eterna primavera. Que yo sepa, no. Ok, está bien. Y si ustedes tuvieran que responder cuál es la ciudad de la eterna primavera, ¿qué responderían? Que le faltan flores a los árboles. Muy bien. Sí, yo me di cuenta de que Medellín era la ciudad de la eterna primavera cuando viajé a Santander este año. Bendito. Allí ¿Y sí por que qué? pude conocer lo que es lo árido. Así que esta es una pequeña, bueno, no tan pequeña iglesia, más o menos, en la que tengo el privilegio de servir. Ah, qué Ah, en bendición. República Dominicana es Jarabacoa. Está bien, gracias, Ana Isabel. Entonces, esta es la iglesia en la que sirvo, o bueno, es el local en el que sirvo. Y vamos a hablar un poquito de eso, porque nosotros tenemos que responder una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál será la iglesia verdadera? ¿Ustedes qué responderían?
¿Cuál es la iglesia verdadera? Que es algo que nosotros, una pregunta que mandé al chat hoy. ¿O para qué o qué? ¿Cómo para qué o qué? Que Yurani hable por los huelellanos. Yura, queremos escuchar tu voz. Está muy callada. A ver, Yurani, ¿quieres participar? A mí me van a escuchar. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La mía, Ajá. la abuelellana. ¿Sabes la iglesia abuelellana? La verdadera. Bendito. Bueno, Mira en la diapositiva. Eh, es que la mía se la adelantaron. Pero yo creo que inconscientemente todos respondemos eso. Tal vez no todos lo afirmemos en público, pero yo creo que todos afirmamos eso. Incluso aún Nosotros los bautistas no pensamos desconociéndola. eso. Ah, bueno, entonces son la excepción a que confirma la regla. ¿Ah? Es broma, es broma. Continúa. Entonces, pero sí, Carla aquí tiene un punto y nos lo mostró Yurani. Todos podemos pensarlo y no significa que estemos equivocados, pero significa que tenemos que profundizar un poquito más en nuestra definición de iglesia. ¿Qué entendemos nosotros por iglesia? ¿Será que el local es la iglesia? Y entonces, si yo me reúno con todas las personas de mi congregación, no en este local, sino en una cancha cercana o cerca del metro o en Copacabana o hace poquito que estuvimos en Guarne, ¿ya ahí no somos iglesia? ¿O qué será la iglesia? ¿Qué la Pero iglesia es ahí, somos iglesia? nosotros, las personas. Esa es la iglesia, La no iglesia las son las paredes, personas, no las no cuatro paredes. paredes. Ok, Las paredes son el lugar donde vamos, pero la iglesia somos las personas, es que estamos. ok, Yo, yo, gracias, yo, Durani. yo diría que en las palabras de Jesús sería donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está él, y creo que eso es lo que distingue a la iglesia, ¿cierto? Las personas que Así están es. reunidas en el nombre de Jesús. Ok, donde hay Semejante dos o también es la tres que reunidos. modela a Cristo en todo lo que hace, porque a veces que seguimos doctrinas de hombres, pero no seguimos el modelo que tenemos por excelencia, sino de que hacemos las cosas por hacerlas, como en automático. Pero yo creo que y siento que cuando modelamos a Cristo, el ejemplo que Él nos dio, ahí ponemos la iglesia en acción. Ok, entonces la iglesia es la que modela a Cristo. Una de las Gracias. cosas que nos dice el libro de los Hechos en relación a la iglesia primitiva, precisamente es que se les decía antes que eran los del camino, Ah, aquellos que seguían a Cristo, que hablaban de la muerte, la resurrección de Jesús. Y bueno, nos empieza a decir hay unas características, ¿verdad? De la iglesia, que se reunían en casas, o sea, y no nos habla de templo, que se reunían en casas, que tenían todas las cosas en común, que tenían favor con el pueblo, que se reunían para orar y para partir el pan. Y creo que incluso después Pedro nos dice en su carta que somos piedras vivas. Es parte de ujú. lo que puedo comentar así en general, aunado a todo lo que ya mis hermanos dijeron, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, Pastora Julieta. Y la Pastora Julieta trae a colación un pasaje muy especial y es precisamente un pasaje que muestra a la iglesia como un ideal o describe cómo se ve la iglesia ideal. Y vamos a leer ese pasaje para comenzar. Así que vamos a Hechos 2. Y en Hechos 2 encontramos estas declaraciones. Voy a leer desde el versículo 41 hasta el versículo 47.
donde dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Este es un pasaje emblemático para hablar de iglesia. Y ahora que hemos leído juntos este pasaje, ¿qué otras características, aparte de las que la pastora Julieta mencionó aquí, encuentran de la iglesia? Que son unánimes, que como comparten la misma creencia. Son unánimes, comparten una misma fe, como dice en Efesios, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Sí. ¿Alguien más? A mí me llama la atención de que dicen que, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, me llama la atención que el versículo 47 dice, alabando a Dios y siendo como se me fue la paloma, que eran como bien vistos por el pueblo, ¿cierto? Y Ajá, es hallaban curioso favor que con el el pueblo es pueblo. judío, y eso es curioso ajá, y es curioso porque obviamente los judíos tenían un enfoque hacia el Dios único y como la iglesia, donde está profesando a Jesús, aún así en medio de todo eso, eran, tenían ese favor con el pueblo. Entonces creo que es algo muy curioso porque el texto habla también puntualmente de esa cuestión del pueblo, entendiendo el Así contexto es. cultural, ¿cierto? Entonces, Sí. ¿Por qué o a qué crees que se deba eso, Edison? Porque hallaban favor con todo el pueblo. eh, paso. No, no te sé Vas a la responder en el pregunta, ok. momento. ¿Qué bloqueas? Y me Listo, listo. bloqueaste. Está bien. Pero ya te la respondo. Bueno, como estamos viendo, este tema no es algo tan simple, aunque todos lo vivimos. Y yo les confieso que este es un tema que a mí me encanta. Y me encanta porque he tenido una experiencia muy grata con esto. Yo hago parte de un cuerpo de pastores. En mi iglesia nosotros tenemos una cultura y un modo de trabajo donde no es un pastor sobre todo, sino que somos un equipo de pastores. Y resulta que entre nosotros hay menonitas, reformados, pentecostales, wesleyanos. Y ustedes se podrán preguntar, ¿cómo le hacen para trabajar juntos? Como dijo el Papa Francisco, buscan lo que los une y no lo que los separa. Ah, miren eso. Y eso no es precisamente del Papa Francisco, viene desde Agustín de Hipona. ¿Sabes qué dice Agustín de Hipona? Agustín de Hipona dijo, en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, en todo caridad. Voy a repetir eso. En lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, en todo caridad. Es bonita esa frase. Sí. La pastora Julieta dice que también y que le encanta.
¿Quieres hablarnos un poco más de eso, Pastora Julieta? No, de hecho, coincido con lo que ahorita comentaba y es una de nuestras frases, en lo esencial unidad y en lo no esencial, pues bueno, esa libertad en el Señor, ¿no? Pero creo que somos como la iglesia, somos un instrumento y una herramienta del Señor para que sea dado a conocer y que muchos puedan venir a sus pies. Creo que esa es la mayor encomienda que como iglesia tenemos entre muchas otras, ¿no? Así es. Gracias, Pastora Julieta. Y eso no significa que aquí cada quien haga lo que bien le parezca. No significa que entonces acá algunos bauticen niños y otros adultos, que acá algunos den la comunión con jugo y otros con vino. No, no significa eso, no. Significa que hemos aprendido a trabajar juntos y que tenemos la cultura de trabajar juntos en común acuerdo. Y para eso tenemos una declaración de fe a la que nos adherimos. ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos que somos iglesia, no para servirnos, sino para servir a aquel que nos comisionó. Así que bueno, nosotros tenemos que hablar de varias cosas de la iglesia. Tenemos que hablar acerca de la identidad de la iglesia, el origen de la iglesia, los atributos de la iglesia y la misión de la iglesia. Después verán por qué eso está entre marcas de pregunta o signos de pregunta. A veces se me traba un poquito con idiomas. Cabe aclarar que Impacto Latinoamericano tiene lo que llama una eclesiología mínima. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer el folleto Introducción a la plantación de iglesias comunitarias, folleto que su servidor tiene el privilegio de estar editando en este momento, bueno, ya lo pasé a revisión. Una de bueno, mi labor en Impacto no es dar clases. Yo doy clases porque me gusta dañarme la vida, no mentiras. El que eso no quede en la grabación, por favor. Ya, Yo lo edito antes de montarlo, no se preocupe, Sí, raje, por raje. favor, por favor. Mi función principal en Impacto es editar los folletos. En este folleto, Introducción a la plantación de iglesias comunitarias, tenemos lo que llamamos una eclesiología mínima. Y es una pequeña definición que busca, bueno, buscamos que la gente memorice esta definición y que esta definición pueda servir para dar una comprensión de qué es iglesia. Y esta eclesiología mínima es, la iglesia es una comunidad que ama a Dios, ama a los demás y hace discípulos. Esa es la eclesiología mínima de Impacto Latinoamericano. Es algo que ustedes deberían saberse ya si están en Impacto Latinoamericano. Y si no se lo saben todavía, tranquilos que yo no le digo a nadie, pero memorícenlo por favor. Listo. claro que sí. De hecho, También yo soy el quedó más nuevo, pero grabado. bueno, ¿Cómo? También quedó ¿Qué dijo grabado. Edison? Ok, quedó grabado. que ¿Y yo soy Edison uno de también los más decía? nuevos. Ah, listo, Yo Edison. soy uno de los más Está nuevos bien. en Impacto. Entonces se vale la excusa, pero sí, igual forma es necesario aprender esto. Sí, es importante esta definición y es un muy buen comienzo para cada uno de nosotros. Y tal vez podemos ir desmenuzándola. La iglesia es una comunidad. Eso significa que no es ni un edificio, pero esta comunidad tiene algunas características. Para ser iglesia, esta comunidad tiene que amar a Dios, pero no puede amar a Dios y quedarse encerrada, porque quien ama a Dios ama todo lo que Dios ama. Uy, voy a repetir eso porque de pronto y pasa por alto. Quien ama a Dios ama lo que Dios ama, del modo en que Dios lo ama y con la intensidad con la que Dios
ama. Quien ama a Dios, ama lo que Dios ama, del modo en que Dios lo ama, con la intensidad con la que Dios lo ama. Vale la pena escribirlo, por favor escríbanlo porque a mí se me olvida. No mentiras, es una frase que utilizo mucho en mis sermones. Por favor, cuando tú amas a Dios, amas lo que Dios ama. Dios ama a la gente, ama a la gente. Es más, lo voy a escribir por acá también. Entonces sí, no tenemos excusas para no amar. Y hace discípulos. Un discípulo es mucho más que un seguidor, es mucho más que un aprendiz. Es alguien enteramente comprometido con seguir las huellas eternas de aquel que ama. No, Edison, yo no creo. Yo no escribo en inglés. Falta poquito, falta poquito. No, 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 no. Curiosamente, el Señor me ha permitido cumplir el sueño de escribir. Escribir ha sido y es un sueño para un servidor. Y muy curiosamente llegué a ser publicado primero en holandés que en español. Pero eso es otra historia, una historia muy larga. Una historia que Bendición. todavía no entiendo cómo pasó. Un día me pasaron el libro y me dijeron, quédase aquí. Yo, "Uy". Bueno, entonces, una comunidad que ama a Dios, ama a las personas y hace discípulos. Si se le memorizaron, alguien se lo memorizó. Sí, sí, claro. El que ama a Dios ama también a las personas, ama lo que Él quiere, que son las personas. Así es, gracias, Pastora Julieta. Y la declaración de eclesiología mínima de impacto latinoamericano es, La iglesia ama a la comunidad. Ve, la iglesia es una comunidad que ama a Dios, ama a las personas y hace discípulos. muchas gracias, Edison. Por favor, memoricemos esa pequeña definición. Bueno, y la verdad es que para hablar de iglesia hay pero muchos recursos. A ustedes les sorprendería la cantidad de definiciones que hay. Y uno se debe preguntar, bueno, ¿y por dónde empiezo, por Dios? ¿Por dónde empiezo para hablar de iglesia? Algunos tienen la tentación de empezar por su tradición, no es que los wesleyanos esto, o es que los reformados aquello. Otras personas tienen la tentación de empezar por las características. No, es que la iglesia es o tiene esta y esta y esta característica. Eh, Hay una tendencia que he encontrado en varios libros, me ha parecido muy buena y me parece no solo buena, sino también necesaria. Yo creo que una persona se define por lo que ama y no solamente una persona. Creo que una comunidad, un movimiento, en este caso la iglesia, se define por a quién ama y a quién pertenece. ¿Qué es lo que le da esa identidad? Entonces tenemos que hablar de la iglesia y la Trinidad. ¿Por qué? Porque aunque se han brindado muchos conceptos, metáforas, definiciones, es necesario enlazar a la iglesia con su Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia existe en tanto que subsiste en su fundador, fundamento y fuente. Su fundador, fundamento y fuente. Aquel que la inició, que le da
su fundamento, su significado, identidad y que le da vida, es su fuente. Edison, ¿ibas a decir algo? No, y yo iba a preguntar eso, que fundamento ahí viene siendo qué y fuente qué, pero ya fuente entendí que es la, la vida, pero fundamento no te escuché bien. Ok, ok. Nosotros hablamos de fundador como aquel que inicia y da origen a la iglesia. Hablamos de fundamento como aquel que sienta los cimientos o da la identidad a la iglesia. Y hablamos de fuente como aquel que da vida a la iglesia. Ok, Por lo listo, gracias. anterior, ojo a esto, la iglesia no puede existir sin su Dios. Significa que si esta es una comunidad que no ama a Dios, no es iglesia. Y si es una comunidad que no ama lo que Dios ama, es decir, a las personas, no es una comunidad que sabe amar a Dios. Edison, Ay, yo al de hace rato que me hago con esa parte que acabas de decir, porque estoy batallando mucho con el término de iglesia, pero la relaciono con Apocalipsis, que es el último libro donde habla de iglesias. Y vos sabes que se escriben cartas a 7 iglesias. Y ujú, precisamente esto es lo que te quería preguntar, que por ejemplo hay iglesias que están ahí batallando, donde las que son regañadas, las 5 que son regañadas, pareciera que eso no lo tuvieran presente, ¿sí me va a entender? Entonces te iba a ok. preguntar ese concepto de iglesia según Apocalipsis, ¿a qué se refiere? Gracias, Edison, pero a veces pierdo un poco. Creo que todos, hace poquito hablaba con el equipo de formación ministerial de Impacto y estábamos asombrados porque todos casi morimos en Semana Santa. Pero bueno, entonces, Porque, creo porque que, contextualice, no nos deja medias. no, no, no voy a hacer Como chismecito, dice pero Edinson, négueme pan, pero no chisme. Así es. Niégueme el agua al bueno, café, pero no. entonces, creo que con lo que tú me estás diciendo, Edison, tenemos que avanzar un poco más. ¿Está bien? Porque la Sí, sí, claro, respuesta, tranquilo. creo, estará más adelante en esta clase. Ok, perfecto. Entonces, nuestro Dios es Trinidad. Por lo tanto, la definición de iglesia debe ser trinitaria. Veli-Matti Makarkainen en Christian Theology in a Pluralistic World dice, entre las numerosas metáforas y símbolos de la iglesia en el Nuevo Testamento, los siguientes tres han ganado una importancia particular en el lenguaje cristiano, reflejando la Trinidad. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Pueblo de Dios, Wow. cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Edison. No, me asombró ese término. Interesante. Ok, ok. ¿Por qué debemos reflexionar en estos términos? Bueno, como comunidad guiada por el Espíritu, la iglesia está dotada de carismas o dones y tiene el poder necesario para cumplir su misión. Seamos sinceros, nosotros somos humanos. No podríamos hacer nada sin la guía y asistencia del Espíritu Santo. Como comunidad cristológica, desarrolla los designios eternos encaminados a la reconciliación de todos los pueblos y de toda la creación. Como iglesia, nosotros somos o continuamos el querigma o el mensaje de Cristo, la reconciliación. Carla, tómale fotico. ¿Listo? ¿No? Es que me quedé anotando las citas, auxilio. Espere, 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 tenga paciencia.
No tienes que anotar el pie de página. No, tan bobo. No, es que no, que como estoy grabando es muy lento. Entonces, por ejemplo, Ok, ok, la ok. función de recortes me bloquea. Vea el sacrificio que uno hace por amor a este curso. Gracias, Carly, perdón. Pueblo de Dios, templo de Cristo, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. ¿Listo? Ok. Entonces, como cuerpo de Cristo, también comprendemos que somos comunidad, porque un cuerpo no tiene las mismas, pues todas las partes del cuerpo no tienen las mismas funciones. Ah, los ojos míos salieron muy malos, pero siguen siendo ojos y siguen trabajando. Y esa es la metáfora que da Pablo en Corintios. Ahora bien, como pueblo de Dios, la iglesia peregrina en este mundo, reconociendo su ciudadanía y orando por el establecimiento del reino de los cielos. Me gusta mucho cómo lo dice Hebreos. Hebreos es una de mis epístolas favoritas. Y llevo, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro años? No, mentiras. ¿Hace cuánto fue el 2014, muchacho? Hace 8 años, Me- creo. 12, estamos en el 2026. Hace 10 Ah, 12, años, 12, 2014, 2016, más 12 años, 2. sí. 12 años, que hace 4 años. 12, El 12 mismo años. lapso de error de los historiadores, entre 1 y 100 millones de años. Sí, llega un momento en el que nosotros dejamos de vivir los años y empezamos a sufrir los años. Entonces, normalmente cuando los empezamos a sufrir, se nos pasan más rápido. Bueno, en, fue en el 2014 precisamente que me enamoré de Hebreos, de la carta a los Hebreos. Y en esa carta encuentro esto. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara, la Sara misma, por la fe misma, a ver, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como estrellas del cielo en número, e innombrable como la arena del mar. Y miren el versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria mejor. Si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. En el año 2014 me enamoré de esto y comencé a comprender la fe como peregrinaje. Y desde entonces todos mis ejercicios, mis conceptos y clases de espiritualidad tienen que ver con este concepto, peregrinaje. Los animo a ver la vida como un peregrinaje y verse ustedes mismos como peregrinos que pertenecen al pueblo de Dios, que sirven en el cuerpo de Cristo
y que viven de acuerdo y según la guía del Espíritu Santo. Debí quitar, bueno, prender y volver a apagar el micrófono, Edison. No, no, solamente iba a decir amén, amén, que sí, que muy interesante recordar eso. Gracias. Perdón por mi lapsus. Yo creo que ustedes ya se han dado cuenta de que su servidor tiende a trocar palabras y a veces lo hace muy feo, sobre todo cuando está leyendo y la letra está un poquito pequeña. Dislalia se llama. Ok. Y lo peor es Es, que soy profe de predicación, entonces y yo no eso, entiendo cómo llegué a eso. pero eso le da gente muy inteligente. Bueno, pues Es espero, verdad. anhelo, oro que sea así. Y si no es así, pues ni modo, soy una excepción. Muy bien. G.H. Kersten propuso también, la esencia de la iglesia viene determinada por la elección del Padre, la redención del Hijo y la reunión del Espíritu Santo. Así que uno de mis primeros objetivos iniciando esta clase era, por favor, no podemos concebir a la iglesia fuera de su Dios. No podemos concebir a la iglesia lejos de su Dios. Y no podemos concebir a la iglesia sin una relación con su Dios. ¿Está bien? Y bastante, bastante bien. ¿No está bien, Carla? Te vi No, es que haciendo... sí, estoy como tratando de encajar todo eso en la cabeza y tomando nota y, ay no, porque entonces se me ocurre, me pasa por la mente que entonces hay personas que no son iglesia. Uy, eso es una buena pregunta que responderemos más adelante con esta clase. Ok, gracias, Carla, pero es una muy buena pregunta. ¿Alguien tiene un aporte, algo que le genera un pensamiento en esto? ¿Qué te genera a ti ver a la iglesia en relación con la Trinidad? Teniendo en cuenta que llevamos, ¿cuántas? 6 semanas hablando de la Trinidad. O sea, el aporte tiene que ser, Sí, yo me propuse que mi teología iba a ser íntima y enteramente trinitaria, muchachos. Que la Biblia es Qué bien. trinitaria. ¿Alguien quiere reaccionar, quiere aportar algo, quiere decir, ve, mira, esto me parece muy interesante por esto, o por fin comprendo esto, o tú eres un hereje por esto? Bueno, eso de pronto si hubiera otra denominación acá unicitaria, pero gracias a Dios no la hay. Si No, no pero hubiera sido los mero herejes son debate, ellos. No, mero mentiras, perdón. debate. Bueno, sí, pero No, me refiero porque es que esto aplasta mucho la ideología que no hay así nombre, pero esas creencias tienen sobre la unicidad, o sea, porque es que realmente si uno ve la esencia de cómo es la iglesia, según lo que hemos estado viendo hasta ahora, o sea, realmente la iglesia no se debe jactar por creerse unicitaria, sino trinitaria. ok. Sí, la Trinidad es esencial en nuestra fe, es la columna vertebral de nuestra fe, la unidad que se ejerce por medio del amor, gracias a Ana Isabel, así es. Nosotros encontramos que comprender en la iglesia la luz de la Trinidad nos permite comprender esta unidad. Y también nos abre un poquito más de ese espacio en la silla que veíamos hace, de esta silla sin tomar que veíamos hace 15 días, en la pintura de la Trinidad. Ahora bien, hay conceptos de los que se ha hablado mucho dentro de la historia de la iglesia, especialmente en la Reforma Protestante, que debemos tener en cuenta. De pronto se viene una buena cantidad de información
No es algo difícil, es algo medianamente sencillo, pero puede confundirnos un poco a veces por tantos modos en los que se utiliza el término iglesia. Cuando hablamos de iglesia, nosotros hablamos de iglesia militante y de iglesia triunfante. ¿Cómo así? La iglesia militante es la iglesia que está en este momento en el mundo, o sea, que milita aún. La iglesia, la comunidad de personas que ama a Dios, ama a los demás y hace discípulos, que no ha muerto. La iglesia triunfante es aquella que murió en Cristo. Nosotros recordamos Hebreos 11, donde en Hebreos 11, Pablo no, yo siempre digo Pablo, pero no es Pablo, no sabemos quién es el autor de Hebreos, No se donde le el atribuye a él, autor, se le atribuye a él. no, hay algunas atribuciones posteriores, pero no. Aider, pero Entonces, me queda una curiosidad, qué pena antes de que sí, Edison, adelante, que si el Espíritu Santo está acá con nosotros en la tierra, como iglesia militante, ¿cómo se complementa la parte de la iglesia triunfante? El Espíritu está acá con nosotros en la iglesia militante. No ok, sé si me haga bueno, entender cómo la idea. sí, esto va a depender mucho de tu escatología. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay distintas teorías o propuestas de qué pasa con los muertos. Algunos hablan del sueño del alma, otros hablan de la presencia con Cristo, pero nosotros entonces simplemente hablaremos de esto y ustedes lo verán o hablarán de eso después en teología número 2, si existe teología 2, creo que sí. Pero entonces el caso es iglesia triunfante, son aquellos que han partido. No sabemos, las confesiones difieren en si tienen o no tienen conciencia, en si están en un lugar intermedio, están con el Padre, etcétera, etcétera. Las confesiones van a diferir y no es algo de naturaleza primaria. Tengo una postura, pero yo no estoy aquí para adoctrinarlos en mi postura, listo. Porque queda grabado. No, mentira, no. No, pero es bueno ver también la postura, a ver qué tal. Puedes pensar, por ejemplo, en Apocalipsis, Ujú. estas personas que claman a Dios para que haga su juicio, Apocalipsis para 5, que 6, algo termine así. con la realidad escatológica y que le dicen hasta cuándo tendremos que esperar. Se les dan vestiduras blancas y les dice que falta poco. Ahí Ujú. tenemos una pequeña imagen, pero no voy a hablar más de eso. Listo. Entonces, Ok. ahora también de la iglesia militante tenemos que hablar de la iglesia particular y la iglesia universal. ¿Cómo así? Ahorita nosotros vimos una foto de una iglesia que está en un lugar específico, una iglesia que tiene un liderazgo específico, unos procesos de disciplina específicos, unas tradiciones específicas y tienen sus reuniones. Tenemos nuestras reuniones los jueves a las 7:30 de la noche, los domingos a las 8:10:30 de la mañana, los jóvenes están los sábados, las mujeres están los martes, la academia o los procesos de formación están los miércoles, las reuniones con impacto están los viernes. Sí, somos una iglesia que funciona toda la semana, pero Qué bueno. hay Al muchas estilo iglesias Costa. particulares o locales, pero no tenemos culto toda la semana, son diferentes tipos de reuniones y cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, escuela de artes, atención psicológica, tenemos muchas cosas. Pero aparte de esa iglesia local, hay otras iglesias locales, pero todas esas iglesias hacen parte de algo llamado la Iglesia Universal. Ustedes recuerdan el credo. Creo en la Santa Iglesia Católica. Católica significa universal, es decir, que pertenece a todo el mundo.
que no importa si está en China, no importa si está en Corea, no importa si está en Asia, no importa si está en América, no importa si es con fraternidad, si es wesleyana, si es reformada, si tienen estas verdades universales o esenciales, aman a Dios, aman a los demás y hacen discípulos, hacen parte de la iglesia universal. ¿Alguna pregunta con esto? Iglesia local, iglesia universal. No está claro. No sé las demás hermanas. ¿Qué piensan por ahí Yurania, Ana Isabel, la pastora Julieta, María Rocío, Yoleida? Con eso yo recuerdo mucho cuando a John Wesley le preguntaban, bueno, ¿y cuál es su parroquia? Y el hombre inflaba el pecho, miraba al cielo y decía, el mundo es mi parroquia. Pero también recuerdo al reformado Kuyper que decía que no existe ni un centímetro cuadrado sobre el cual Dios no reclame mío. Podemos ver que el propósito no era quedarse en un lugar específico. Ahora bien, esto puede tener muchas cuestiones. Por ejemplo, podemos hablar de ¿y por qué tantas denominaciones, por qué tantas cosas, por qué tantas divisiones? Les comparto algo personal que espero también se edite en la grabación. Hoy tenemos muchas confidencias. Em, yo hago parte de, no de una denominación, sino de una federación de iglesias. Pero esta federación de iglesias fue eh, fundada por una misión coreana que anteriormente había fundado dos denominaciones. Ahora, hubo una gran historia de divisiones, pero esa historia de divisiones hizo algo muy particular. Hizo que nosotros pudiéramos alcanzar un número de personas que no habríamos alcanzado si habríamos permanecido unidos. Hace poco hubo una reunión de los grandes líderes, los plumas blancas de las bueno, de las dos denominaciones y de nuestra federación, y se concluyó eso. Bueno, obviamente yo no estaba en la reunión, yo no soy un pluma blanca de mi federación, pero se comentó que aquí podíamos ver que Dios había llevado eso a bien. Podemos ver dentro del libro de los Hechos que la persecución sirvió para la difusión del Evangelio, aunque se formaran iglesias con distintas tradiciones. Podemos ver que en muchas ocasiones la posibilidad de trabajar en grupos más pequeños, ya sean federaciones, denominaciones, como independientes, sigue sirviendo para el reino de los cielos. Y aún con todo esto hacemos parte de una sola iglesia universal. ¿Qué piensan de eso? ¿Están de acuerdo Yo o en tengo unas contra? Total. duditas. Antes de decir si estoy a favor o en contra, tengo dudas. Por ejemplo, Sí, en esta iglesia universal em, entrarían diferencias doctrinales. No de es forma, algo bueno, que no se de verá forma, no de próximamente en forma. esta. Hay algo que se discutirá más adelante en esto que puede hablar cuando hablemos de las marcas o los atributos de la iglesia. Pero sí pueden entrar algunas diferencias que después hablaremos. ¿Algo más, Carla? ¿No? Bueno, en cuanto a federación y denominación, la denominación es centralizada. eh, la federación es más de iglesias que tienen un común acuerdo en trabajar juntas siendo independientes. Ok, ok, gracias, Aider. Creo que lo que le da la identidad o lo que nos da la unidad
es lo que mencionábamos al principio de Hechos, ¿no? O sea, cada una de esas características y obviamente esa parte doctrinal que es predicar a Cristo y a Cristo crucificado y resucitado. Creo que esa es una parte muy esencial. En otras cosas, como mencionábamos al principio, puede ser que no estemos muy de acuerdo en algunas formas, ya que cada denominación pudiera establecer, pero creo que esa parte esencial doctrinal tiene que estar ahí independientemente de lo demás. Y si no está, entonces sí es para considerarlo. Ok, muchas gracias, Pastora Julieta. Hay distintos criterios de unidad. Yo tengo 3 criterios de unidad. Bueno, 4 criterios de unidad en lo personal y en mi confesión. Esos 4 criterios de unidad son: la Biblia es la palabra de Dios, afirmamos el credo apostólico, afirmamos el credo niceno-constantinopolitano y afirmamos la declaración o la confesión de Atanasio. Si estas 4 cosas se cumplen y se viven en una iglesia, no añadiendo cosas sobre estas, para mí son mis hermanos. Pero ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo. ¿Está bien? Está bien. Oye, pero entonces, por ejemplo, una adventista, que sabemos pues que ellos de una u otra forma son trinitarios, todo, pero hay que, pues con esta definición que acabas de dar, que nos podemos Bueno, considerar hermanos o no. eso queda a tu discreción. Cabe aclarar que existen facciones dentro de los adventistas. Hay adventistas que tienen o forman palabras y las tienen muy cerca de lo que es la palabra de Dios, por Ujú. tradiciones, por cosas, etcétera. En estos 4 criterios eso no cabe. Ok. Hay adventistas que no son así. Ujú. En estos 4 criterios específicos se dejan claro que la salvación es obra trinitaria. Si la salvación deja de ser obra trinitaria y empieza a ser obra personal, hay que considerarlo. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Alguna otra Ujú. pregunta o aporte? Ustedes pueden tomar sus criterios de unidad. Sus tradiciones tienen criterios de unidad, por si no lo sabían. Los reformados tienen 3 documentos que son sus criterios de unidad. Son el Catecismo de Heidelberg, la Confesión Belga y los Cánones de Dort. ¿Los canos de qué, Miren perdón? ustedes Que eso sí no los los Cánones de escuché. Dort. Otra vez, Ah, ¿cuál ok. es? Heidelberg, Palma. Estoy hablando de los reformados. De Los nosotros, que reformados no. tienen por criterios de unidad. Entonces por eso va a excluir a los huelellanitos. Yo no los estoy excluyendo. Yo estoy diciendo Dígame, que los pues, reformados tienen esto. ¿cuáles son los criterios de Entonces, unidad de los reformados? los reformados tienen esos 3 criterios de unidad, o sea, para ellos se afirman esas 3 cosas, son reformados. Los cánones de Dort, la confesión belga y el catecismo de Heidelberg. Ustedes deben mirar en sus propias tradiciones cuáles son sus criterios de unidad. Generalmente el cristiano tiene estos 4 criterios de unidad que yo les dije. La Biblia es la palabra de Dios. Eh, se afirma el credo apostólico, se afirma el credo niceno-constantinopolitano. Ambos los hemos leído en este curso. Y se afirma el credo de Atanasio, que también lo hemos leído en este curso, que habla de la Trinidad. El mundo protestante generalmente tiene otro criterio de unidad que son las 5 solas. Es decir, sola fide, solo somos salvos solo por la fe, sola gratia, somos salvos por la gracia, solo, a ver, sola escritura, sola la escritura es nuestra norma de fe y conducta, solo Cristo salva,
Soli Deo Gloria, la gloria solamente es para Dios. Entonces esos también son tomados por muchos como criterios de unidad, las cinco solas. Y de hecho, tengo amigos que los toman como criterios de unidad junto con el credo niceno y listo. Hace poco estaba reunido con un grupo de pastores jóvenes. eh, bueno, todavía hago parte del grupo de pastores jóvenes, no hago parte de los jóvenes, pero hago parte del grupo de pastores jóvenes. Y entonces esta persona compartió que estuvo editando los estatutos de su iglesia y estableció esos como criterios de unidad. Continuemos. Ahora que hemos hablado de iglesia particular y universal, debemos hablar de iglesia visible e invisible. Voy a editar esta diapositiva aquí. Perdón por editar la diapositiva delante de ustedes. Y no se preocupe, estamos entre hermanos. Eso está grabado. Sí, Ahorita lo mi edita tiempo para Carla. hacer diapositivas es escaso, mis amados, es muy escaso. Cualquier tiempo es Entonces, escaso con esa cantidad de diapositivas, o sea, que fueran 5 o 6, el tiempo no sería escaso, pero es que como tres nada más son mil. 12. No, hombre, son 225. Tú no has Ah, sí, visto, ve, no has visto clase conmigo en el seminario. Te sorprenderás cuando veas clase conmigo en el seminario. por Entonces, fe, amén. y ahora, si estas son las diapositivas, ustedes pueden imaginar la cantidad de lecturas y los documentos que hice para estas. Bueno, entonces, eh, la iglesia visible es la compuesta por cosas que se ven, valga la redundancia. O sea, ahí tenemos las personas, congregaciones e instituciones que podemos ver. Pero como dijo Carla hace poquito, no todo el que asiste a una iglesia es parte de la iglesia. O no todo el que tiene el título de cristiano es cristiano. O bueno, lo dijo así el Señor. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Nosotros como paisas tenemos una sabiduría milenaria y ancestral que está codificada en este proverbio que da uno de los ecos salomónicos de nuestra cultura. Y es que caras vemos, corazones Corazones no sabemos. sabemos. Algunos ni vemos las caras, pero bueno. Entonces, por eso, como cristianos, sobre todo esto es de tradición posterior a la Reforma, aunque Agustín habla de eso. Ustedes se darán cuenta de que yo soy muy Agustín, Capadocio, Reforma. Perdónenme. Ah, Ireneo. Por cierto, estoy feliz. Ya tengo mi copia física de Contra las herejías de Ireneo. Justamente hoy le reclamé. Es chévere, bacano. Y, eh, ¿por qué hablamos de iglesia invisible? La iglesia invisible está compuesta por todas las personas que pertenecen verdaderamente a Cristo, sin importar la congregación o institución en la que se encuentran. Esto lo he visto de muchas maneras. Hace poco, bueno, no tampoco, creo que fue en el 2011, eh, tuve la oportunidad de ver una escena muy particular. Se formó un grupo de gente, no era en una iglesia, era en una institución educativa secular, creo que era el SENA, no me acuerdo. Yo estudiaba un poquito de todo. Y en este lugar hubo un grupo de personas discutiendo acerca de si Jesús era Dios o no. Y hubo uno que se envalentonó y se puso contra todo el mundo como si fuera Atanasio y les dijo que Jesús sí o sí debía ser Dios. Y luego me di cuenta de que este pelado era testigo de Jehová.
Ahí me di cuenta de dos cosas. Primero, pues el hombre no conoce su fe, no conoce a los testigos. Segundo, tiene una mejor teología que muchos cristianos. No sé. Edison, ¿me estás hablando por acá? A ver, dentro. ¿Cuál es el otro? Bueno, ese no lo digo yo, sino que me lo enseñaron así que cuando la palabra visible y invisible, o sea, si ese I de conexión con la otra I no se cambia por una E. Ok, Invisible e ok. invisible. Claro, 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 no lo había visto. Gracias, Edison. A ti, Heider. Por favor, Disculpa si la ven esas intromisión. cositas, me dicen. Sí, yo soy profesor de español. Yo no sé nada de español, eso lo aprendí de una amiga que me ha ido corrigiendo mucho mi escritura y doy Qué gracias a bueno, Dios por gracias a ella. Dios por esos amigos. Pero aún a todos se nos dan estos descaches, sobre todo a los que no tenemos tan buenos ojos. Entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí, les estaba diciendo que podemos llevarnos muchas sorpresas y podemos encontrar que personas que no parecían iglesia sí son iglesia y personas que aparentaban ser iglesia no son iglesia. La iglesia Ujú. es invisible. No sabemos, no podemos decirlo plenamente. Heider, qué pena, yo no entendí mucho lo de este muchacho testigo de Jehová. O sea, no entendí cuál era la idea como tal de lo que estás diciendo. Que me entretuve Mi ahí. idea era decirles que ese testigo de Jehová, primero, no conocía su fe como tal, no conocía a los testigos, pero segundo, pues tenía mucha mejor teología que muchos cristianos. No todos comprenden verdaderamente que Cristo es Ah, el Hijo ok. de Dios y Ah, no ok. todos están dispuestos a defenderlo a viva voz. Gracias, Heider. Gracias a ti. Por eso les digo, por favor, no seamos rápidos en juzgar, no seamos rápidos en declarar ineptitud, no seamos rápidos en decir tú no perteneces, tú perteneces. La iglesia de Dios es invisible, solamente Dios la conoce plenamente. Podemos llevarnos muchas sorpresas en el cielo. Vivamos de tal manera que mostremos que pertenecemos a ella. Bueno, Carla, con eso respondí tu pregunta. Contundentemente. Diga la verdad, diga la verdad. No, no les parece muy teso porque a veces yo creo que, bueno, nos hemos hecho sabios profesando filosofías humanas y también se sienta uno en sillas de acusador que no les corresponde y señala uno otras doctrinas y los evangélicos en general nos creemos con una superioridad moral que nadie nos ha dado. Entonces me parece muy teso que la verdadera iglesia del Señor, o sea, que quien realmente le pertenece pues no se ve. La ve el Señor, la conoce el Señor y no yo. Menos mal, ¿cierto? Menos mal. Sí, gracias a Dios. ¿Cuántos dedos acusadores tendríamos por aquí si nosotros lo supiéramos? Por eso la iglesia es invisible. ¿Cómo les parecen estas 6 cuestiones sobre la identidad de la iglesia? Sobre iglesia militante y triunfante, sobre iglesia particular o local y universal, y sobre iglesia visible e invisible. ¿Qué piensan? Pastora Julieta, ¿quieres decir algo? Por ahí veo que pusiste un corazón. No, me parece bastante interesante y muy puntual lo que hemos estado compartiendo. Y por eso es que cuando reacciono, en parte es también para que sepa que estoy poniendo atención y que a lo mejor no estoy hablando constantemente, pero
que me llama la atención lo que hice y por eso a veces pongo la manita o pongo el corazón cuando algo me encanta y que creo que es muy, muy valioso. Ok, muchas gracias, Pastora Julieta. ¿Alguien más quiere opinar algo? Yurani, Yoleida, Mari Rocío, Ana Isabel, no las hemos escuchado mucho. Pues a mí no me escucha mucho porque estoy prestando atención, igual que la pastora Julieta, porque me llama la atención pues de las cosas que uno tiene por creencia y que muchas veces comete errores o daña a otras personas por creerlos diferente a lo que nosotros creemos. Y pues lo que me ratifica, y siempre lo he dicho, es que para mí hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí es. Gracias, Mari Rocío. Ahora, pues podemos hacernos una pregunta. ¿Dónde comenzó la iglesia? ¿Qué piensan? En el aposento alto. No. En el aposento alto, propone Edison. Pero es Yo creo por lo que, siguiente. Ah, bueno, Yura, hágale, Yura. Hágale, tranquila. Yurani. yo creo que la iglesia comenzó en las casas, En las casas, ok. en grupos pequeños, ahí comenzó la iglesia. Gracias, Yurani. Yo creo que es anterior a la revelación de Jesucristo, porque ahorita ¿Cómo? está, hola, hola, que creo que es anterior a la revelación de Jesucristo, porque ahorita dijimos que su relación con la Trinidad es que es pueblo de Dios. Entonces podría ser anterior. ¿Qué tan anterior? No sé si Adán hacía devocionales con los hijitos, pues no sé. Ok, Pero es debatible. muchas gracias. Eso que Cuéntanos, dice Edison. Carla es debatible porque según la idea que estamos viendo hoy, la iglesia empezó a estar compuesta cuando el Espíritu Santo llegó. O sea, Jesús dice, yo debo ¿Significa que irme. antes de Cristo no había Espíritu Santo? Pues en el sentido de que ya cubriera la comunidad, si me hago entender, o sea, ya cogiera comunidad completa, porque antes era como algo individual. No sé si me haga entender. Entonces, eso es lo que me hace pensar que fue en el aposento alto, porque ya ahí es donde ya coge colectivamente una comunidad. Pero es mi pensar, no es que tenga que ser así. Ok, Hermano Enzo, pero creo que el espíritu siempre estuvo, porque en Génesis dice que el espíritu se paseaba, ¿no? Sí, hermana, pero entonces ahí, cuando Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga, entonces Ah, ahí cómo bueno, aplicaría. ok. ok. Yo creo ¿Qué que piensan los demás? si tomamos en cuenta incluso las palabras de Jesús con la confesión de Pedro, y que él dijo, y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, cuando habla de él mismo, del mismo Jesús, de esa confesión, cuando hablaban los demás de quién era él. eh, y posterior a eso, Jesús da una encomienda que está ahí en Mateo 28 y después en Hechos 1, cuando les dice que no se vayan, que esperen a que el Espíritu Santo venga para que sean testigos. Entonces, creo yo que, bueno, aquí la pregunta es dónde, ¿verdad? Y por eso yo creo que aquí mi hermano Endinson creo que es correcto para mí también igual que nace allí, en ese momento del aposento alto, cuando el Espíritu Santo viene sobre los que estaban ahí sentados. Eso es lo que yo puedo observar. Ese es mi Gracias, comentario. Pastora Julieta. Bueno, la verdad es que hay dos posturas mayoritarias y creo que ambas posturas tienen fundamento. Esta fue algo que causó revuelo en mi iglesia, así que voy a pasar la diapositiva
Pero antes de pasar la diapositiva, me gustaría que leyéramos los textos. Uno de ellos está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, donde dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión, pero pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las obras de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora la habéis recibido. Pedro está hablando a la iglesia, pero resulta que si nosotros miramos cada uno de esos pasajes, ha sido utilizado en el Antiguo Testamento para referirse a Israel. Cada uno. Y otro que viene a mi mente es Hebreos 11. Si miramos Hebreos 11 y buscamos el final, dice así, 32 en adelante. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron aserrados, apedreados, atentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Uf, esa me explotó la cabeza. Muy Cuando yo teso. termino de leer Hebreos 11, es como si el autor de Hebreos 11 pensara que todos ellos eran parte de la iglesia. Da a entender eso por medio de la fe. Bueno, y es lo Estoy que muy de dice acuerdo con la el escritor de Hebreos. misionología. ¿Dijo Pastora Julieta? Oh, pastora. Digo, eso es parte de la teología de la misión, ¿no? O sea, desde allá, desde el pacto que el Señor hace con Abraham, y obvio, pues coloca siempre a la iglesia, al pueblo, para que pueda ser el instrumento que lleve su palabra, su amor, la redención, aunque en aquel tiempo todavía no estaba establecido como lo veíamos con Cristo, pues ya el Señor ya estaba estableciendo esa forma creo que es parte de lo que aquí está en Hebreos, y sí, tiene razón. Gracias, Pastora Julieta. Pues nosotros podemos encontrar esas dos posturas. Algunos proponen que la iglesia comenzó con Cristo, con los apóstoles, etcétera, pero en estos textos encontramos que ellos no sienten una separación entre el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento. Hay un pequeño peligro, voy a decirlo así, con pensar con que la iglesia empieza en el Nuevo Testamento. Creo que sí tiene un cambio enorme en el Nuevo Testamento, claro. Pero si nosotros decimos que la iglesia empieza en el Nuevo Testamento, corremos el peligro de decir que antes de esto no había iglesia, o sea, no había pueblo de Dios, o que Dios tiene más de un pueblo. Hay muchas Eider. personas que proponen que Dios tiene más de un pueblo. ¿Sí, Edison? No, no, termine la idea, ya le digo mi aporte.
Entonces, por ejemplo, existen corrientes dentro del cristianismo que dicen que Dios trata con la iglesia de una manera y con Israel de otra manera. Hay varias cosas que ustedes van a ver. Eh, Debemos coger estas ideas con pinzas. ¿Qué Jaime, dice pero mi es que luego, Carla? aquí hay una confrontación en mi mente con Sí. varios términos. En Ujú. Apocalipsis, vuelve con Apocalipsis, se menciona al pueblo de Dios y dentro del pueblo de Dios se mencionan tribus, lenguas, ¿cierto? Ajá. Entonces se ve como si fuera una distinción y pareciera, no es que sea así, que esa parte fuera como excluida del pueblo de Dios, pareciera, pero no es así, no es así. Pero ¿Cómo así que esa parte fuera excluida? o sea, porque es que se ve como si el pueblo de Dios o la iglesia fueran los que conquistaran, fueran los gobernadores, digan así en términos nuestros, alcaldes, presidentes de un pueblo, país, ¿cierto? Parecía que fuera, ¿Dónde ves pero eso en Apocalipsis? cuando dice que una gran multitud, donde están muchas lenguas, tribus, pero a eso no es lo que quiero Pues, apuntar, pues, porque eso no es eso no me exactamente dice lo a que está. mí, pues eso no me Eh, dice a mí que se trata de los Exacto, gobernadores, no, no, etcétera, no, sino que se exacto. trata de personas que pertenecen a todos los lugares del mundo y de todos los pueblos y culturas del mundo. Ok, Ajá, continúa. por eso, o sea, ese es el choque que tengo acá, porque en Apocalipsis, como se hace esas distinciones, pareciera que lo que muestra en el Antiguo Testamento es la formación del pueblo, pero en el Nuevo Testamento es como si fuera una formación de una comunidad que va a hacer luz para llegar a las demás naciones. O sea, es que es un choque como, no sé si es por las expresiones que utiliza la Biblia, ¿cierto? Pero es como un choque Ok, interno que tengo aquí con estos términos. ok, pues aprovecho para recordarte la carta de Pedro a no judíos, donde él dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios o para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros encontramos que esto se refiere a la iglesia y son los títulos de la iglesia. Ah, ok, ya, ya. Ahora sí tiene más sentido. Carla, Gracias. Voy a decir una cosa, pero no estoy 100% segura de lo que voy a decir. Digamos un 40%. Bueno, que no tengo la claridad de cómo se pronuncia porque no sé dónde va la T y la K. Berkhoff, el de teología sistemática. Bueno, él menciona algo similar a que la iglesia no es un fin en sí misma, sino que es un instrumento, ¿cierto? Un instrumento obviamente del Señor para, bueno, hacer las cosas que Dios hace. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la iglesia inicia en el Antiguo Testamento con una forma específica del Antiguo Testamento, donde hay un pueblo, de hecho hay una parte de Israel que permanece fiel, bueno, ¿cierto? Que tiene incluso un propósito en sí mismo en el Antiguo Testamento, y luego una iglesia que cuando llega el Pentecostés y el aposento, bueno, en Hechos, que esa iglesia ya forma o toma una forma diferente, digamos un nacimiento más pleno tal vez, o se entiende más, pues o esa iglesia entiende más el propósito de Dios. Es como si en el Antiguo Testamento, o sea, también hubiese una comunidad, también hubiesen promesas de redención, obviamente también había una fe en el Mesías y pues también se ven unos medios de gracia, diferentes a los del Nuevo Testamento, pero también hay unos medios de gracia. Entonces ok, quedo ahí como con el que no estoy muy segura si fue ahí donde lo leí o no, y si es él el que dice que la iglesia es ese instrumento del Señor para manifestarse como Dios, con su gracia, con su plan de redención y en fin. muchas gracias, Carla. Me hiciste recordar Juan 8:56. Hoy lo estaba leyendo en la iglesia. Eh, en la iglesia pasó algo muy particular.
todo el equipo pastoral, bueno, no todo el equipo pastoral, pero gran parte del equipo pastoral nos pusimos a estudiar maestrías al mismo tiempo. Entonces, llegábamos y nos reunimos y hablábamos de qué estábamos haciendo en el momento y alguien dijo, estoy estudiando Juan y encontré esto y esto. Y yo le dije, ve, ¿viste eso? Bueno, entonces, Juan 8:56 dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi vida, mi día. Lo vio y se alegró. Juan 8:56. Eh, sí hay distinción en forma, pero hay un propósito unificado. Cuando lo encontramos en el Antiguo Testamento, encontramos al Espíritu que habla por medio de los profetas, al Padre que conforma a su pueblo, a los sacrificios que son imágenes del Hijo y a la fe en el Mesías venidero. Cuando Algo, encontramos... ¿Sí, Pastora Julieta? algo interesante que a mí me ha estado así revoloteando ahorita en mi cabeza es que si nos vamos incluso al sentido como estricto de la palabra iglesia, desde lo que viene siendo el griego en eclesia, Iglesia. que significa asamblea, pues así como lo vemos, desde el Antiguo Testamento podemos encontrar cómo existían esas asambleas. Deuteronomio 18, Sí, 16 dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, etcétera, etcétera. Me hace un poquito de ruido en relación a lo que estamos aprendiendo, por lo que decimos ahorita, dónde comienza realmente la iglesia. Y obvio, en el sentido ya eh, de como lo hemos visto, yo creo que todos estamos coincidiendo en que surge como un instrumento. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios es un instrumento para dar a conocer al Dios de Israel, ¿no? Y que en un sentido estricto ya lo podemos ver más en el Nuevo, por la presencia del Espíritu Santo en cada creyente, a diferencia del ok. Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo venía sobre el profeta, hablaba y Ajá, volvía a irse, ¿no? Y ahora esa así es es. una gran diferencia y que incluso nos habla, ¿no? De que nos hacen nacer de nuevo, nos da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Y a mí me llama mucho la atención esa diferencia de que en Así el es. Antiguo Testamento somos vistos como pueblo y a mí eso me voló la cabeza cuando lo leí una vez para predicarlo y cómo ahora vemos a Dios como el Padre, ya no solamente como el Dios del pueblo, sino ahora como el Padre, donde nosotros somos sus hijos y vemos todo lo que dice Juan capítulo 1 y luego el capítulo 3 y primera de Juan, donde habla de ese nuevo nacimiento y de esa adopción que ahora tenemos. Y creo que esa parte a mí me hace entender un poquito más ese sentido de pertenencia actual como iglesia. Eso es lo que Ok. quería comentar. Muchas gracias, Pastora Julieta. De verdad, gracias por ese tan buen aporte. Solamente hago una pequeña claridad. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre individuos, sí, pero desciende sobre individuos para proteger, guiar y llevar al arrepentimiento a toda la comunidad. Cuando desciende sobre un juez, no desciende sobre el juez para esa relación entre el juez y Dios y ya no, desciende sobre el juez para que el juez proteja a la comunidad. Cuando desciende sobre el profeta, no desciende sobre el profeta solo para la relación entre el profeta y Dios, sino que desciende sobre el profeta para guiar a todo el pueblo de Dios, llamarlo Cierto, al cierto. arrepentimiento, darle ánimo. Algo importante ahí, pero gracias, muy buen aporte. Edison, levantaste la mano y la bajaste. ¿Se te cansó? Sí, me cansé. No, algo que estaba notando aquí, que estaba observando,
Es que hay tres momentos de la iglesia, contando con la del Antiguo Testamento, y es de que la primera no habían visto a Jesús, la segunda vio a Jesús y la tercera espera a Jesús. O sea, estamos hablando de iglesia desde el Antiguo Testamento. Ok, es una síntesis interesante. Tendría que mirarla y reflexionarla. Voy a Pero estarlo es que, pensando. no, y es que es muy curioso porque es que en la primera que esperan a Jesús, tenían al Espíritu y al Padre. En la segunda, Pero, ¿crees que tenían, Jesús no estaba con ellos? o sea, es que no se ve tan literal, pero yo sé que debe estar, porque es que Ok, toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, muestran a Cristo. Solamente que uno en su desconocimiento no lo ve, ¿sí me voy a entender? está bien. Gracias, Edison. Muy buen aporte. Voy a estar pensando en lo que dijiste. Lo tengo que reflexionar con 2 o 3 tintos Y o tres 10. piedras en la mano para apedrearme por las herejías. Entonces, eh, como les estaba diciendo cuando estaba dando el contexto de esto pasó en mi iglesia. Entonces, mientras repasaba la declaración de fe con mi congregación, me vi en la necesidad de formular una definición de iglesia. Me di cuenta de que había mucha confusión. eh, Aún dentro del equipo pastoral teníamos diferencias en cuanto a cómo definirlo y asumimos, entonces juntos nos preguntábamos cuándo inició la iglesia y asumimos que el origen de la iglesia impacta en su definición. Pues el origen de algo impacta en cómo se define, ¿verdad? Entonces, después de leer Hebreos, sobre todo el capítulo 11, lo que leí ahorita, propuse la siguiente formulación, y es esta. La iglesia es una comunidad que está compuesta por toda persona de todo pueblo, lengua o nación, que proclamó a Dios, fue guiada por el Espíritu y creyó en la promesa o consumación de Cristo. Repito, la iglesia es la comunidad que está compuesta por toda persona de todo tiempo, pueblo, lengua o nación, que proclamó a Dios, fue guiada por el Espíritu y creyó en la promesa o consumación de Cristo. Si esto es así, nosotros encontramos que desde todo el Antiguo Testamento se habla de la promesa de Cristo. Se habla del Cristo siempre presente, se habla del Cordero que muere por los pecados del pueblo. Desde la declaración de Dios hacia Eva encontramos a este descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Desde los sacrificios o el sistema sacrificial de Levítico, nosotros encontramos la necesidad de un Salvador. Todo esto apunta a Cristo. Y si esto es así, si hablamos del pueblo que proclamó a Dios, que fue guiado por el Espíritu y que creyó en la promesa o consumación de Cristo, incluimos también el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la posteridad en nuestra definición de iglesia. ¿Qué piensan de eso? Que a estos personajes de la Biblia Ajá, del Antiguo este autor, Testamento aquí llaman a los hermanos. No, mentira, es broma, es broma. Pero ¿cómo? que a los personajes Hebreos los llama hermanos. del Antiguo Testamento ya hay que nombrarlos ese hermanos. Entonces, sí, es nada más una propuesta. Yo no tengo el peso ni el conocimiento ni la, ¿cómo se llama eso? Ni la trayectoria de Berkhoff, de Lewis, de Horton, de Erickson, de Vicky y de todos estos autores de teología sistemática. Y yo sé que yo me creo mucho para proponerles a ustedes una definición de mi propia mano. Lo hago con humildad. Ya le faltan 2 añitos para que sea como ellos. Paso que va. Para nada, para nada, para nada. Yo admiro mucho a Joel Vicky. De hecho, hoy estaba haciendo una reseña. Hay un
un, bueno, no es un patrocinador, es más bien como un líder de un ministerio del que hacemos parte para cuidar pastores. Este ministerio se llama Amigos de Esdras. En este ministerio, esta persona es revisora y editora de CLIE. A CLIE le manda los libros para que los revise, los corrija, todo eso. Y entonces le estaba mandando hoy ¿cómo se llama esto? Una reseña de un libro en inglés, se llama Christian Dogmatics de Brick y Coy. Ellos son holandeses. Le estaba diciendo los pros y los contras del libro para traducir, bueno, ya lo tradujo Clia, pero para ofrecerlo en el ministerio. Cuando leía este libro yo pensaba, hombre, no, pues que para eso falta mucho. Esta gente es tesísima. Esta gente dedica toda su vida a estudiar la doctrina cristiana. Lo hace desde la Biblia, lo hace desde la historia. Nosotros solo somos parte de una muy pequeña parte de ese pueblo de Dios compuesto por personas pequeñas que Dios convierte en gigantes. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las marcas de la iglesia? ¿Qué hora es? 9:16. Bueno, supuestamente en las diapositivas vamos en la mitad de la clase. Listo. ¿Cuáles son las Bendito. marcas de la iglesia? Ahora, no vayan a decir que las marcas de la iglesia son iPhone, Adidas, Nike. No, 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 no. Estamos hablando de los atributos de la iglesia. Y para esto quiero remontarme al credo niceno-constantinopolitano. El credo de Nicea-Constantinopla dice esto. La iglesia es, bueno, es una santa iglesia católica y apostólica. Este credo de Nicea y Constantinopla habla de 4 marcas de la iglesia: unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Y vamos a Javier, desmenuzarlas ¿sí? qué pena. Pero es que en ese tipo de ideas solamente parecía que se estuviera hablando desde el Nuevo Testamento, lo que es una iglesia. O sea, da como esa cierta ilusión o cierta idea de que esto, o la definición de la iglesia, es como si fuera desde el Nuevo Testamento. No sé si es mi ¿Por parecer. qué lo crees así? Porque es que, o sea, si uno tiene como ciertas ilustraciones de lo que es Levítico, Deuteronomio, Josué, persevera mucho lo que es en la meditación de la palabra, que no se ve ahí, ¿cierto? O sea, si unimos como todo ese tipo de mandatos que Dios da directamente al pueblo, entonces no sé, es como una idea mía, un pensamiento mío necio aquí con esa definición. Ok. Bueno, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros vemos que en el Nuevo Testamento los cristianos, los primeros cristianos, no conciben que se separan, sino que cumplen. O sea, Cristo no abolió la ley, Cristo cumplió la ley. Lo que vemos en el Antiguo Testamento no queda abolido, queda cumplido en Cristo. De manera que ellos no se ven como un pueblo aparte, sino como el pueblo del cumplimiento de las promesas de Dios. Y en ese caso ellos se ven en unidad. No sé, que como aquí batallando como con mi fe. Sí, un ejemplo pequeño de eso. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se basan toda la ley y los profetas. Para Cristo, todo el mensaje moral del Antiguo Testamento se resume en estas 2 consignas. Y en esas 2 consignas, como iglesia, debemos
fundamentar nuestra praxis cristiana. ¿Crees que eso es separación o cumplimiento? Sí, ahí hay Así, muchos temas de continuidad y discontinuidad. Habla. no, así como lo hace ver, sí, es como cumplimiento. Ok. Igual después nos podemos tomar otro tintico, ya tenemos dos prometidos. Entonces, Credo Niceno-Constantinopolitano muestra estas cuatro marcas. Unidad. Vivimos en un mundo pluralista, eso es cierto, y se habla de muchas y de distintas iglesias. Sin embargo, existen principios de unidad y verdades que todas las iglesias deben comprender y adoptar, sin las que no pueden ser iglesia. En ese caso, como iglesia, nosotros proclamamos a Dios, vivimos por Cristo, somos guiados, empoderados por el Espíritu. Nosotros tenemos verdades fundamentales y principios de unidad. Esto nos permite, o esta es una de las marcas de la iglesia. También lo podemos ver dentro de la oración de Jesús, pero esa la voy a utilizar más adelante. Luego tenemos catolicidad. Recuerden que catolicidad no es pertenecer a la sede de Roma, no es eso. Catolicidad tiene que ver con universal. Esto significa que la iglesia se encuentra en todo lugar, pueblo, lengua o nación. Yo no puedo decir que porque algunos no están en Colombia no hacen parte de la iglesia, para nada. No pueden decir que por no ser parte de México nosotros no somos parte de la iglesia o de República Dominicana o de Venezuela, no. Nosotros creemos que la iglesia de Dios se da, se ejerce, se vive, se muestra en todo lugar. También vemos santidad. Cabe aclarar, no negamos la realidad de la pecaminosidad. No negamos que no somos perfectos, no negamos que nos falta mucho y que estamos en un proceso de constante crecimiento. Algunas tradiciones van a diferir de si el crecimiento se concluye acá o no sé, o se concluye en la consumación, pero toda iglesia, toda persona de la iglesia, toda la iglesia está llamada a ser santa. Esto es tanto una declaración como un mandato. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así que tanto una declaración como un mandato? Si nos vamos a uno de Corintios 1, bueno, uno de Corintios capítulo 2, nosotros encontramos a esto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Tenemos estas dos realidades, tenemos una santidad declarada, pero también tenemos un imperativo a vivir santamente. La iglesia de Dios es santa y está llamada a la santidad. Y tenemos apostolicidad. Eso significa que la iglesia se encuentra cimentada en la enseñanza de los apóstoles. Pablo mismo lo dijo, Cristo es el fundamento. Sobre él edificaron los apóstoles y no podemos poner otro fundamento. Pero también tenemos este carácter de ser enviados. Apóstol viene del griego apostelo, que significa enviado. Ahora bien, la iglesia también funge como reflejo de la Trinidad. Si la iglesia pertenece a Dios y refleja a Dios, eso implica que su vida y proceder deben mostrar a Dios. Para esto, tenemos en mente parte de la oración de Jesús en Juan 17. En Juan 17, versículos 20 en adelante, dice esto. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Me llama mucho la atención que ¿para qué? Me indica el propósito de lo anterior. De manera que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, es para que el mundo crea.
La muestra de la deidad de Jesús parece estar en la unidad de la iglesia, porque la unidad de la iglesia demuestra la unidad de la Trinidad. Esto me encanta y me explota la cabeza. Eso implica varias cosas. Implica relacionalidad. Implica que en una iglesia se hacen relaciones. Que en la iglesia no es para una comunidad de gente que está aparte. Que no significa que si tú vas a la iglesia, no hablas con nadie, no saludas a nadie, tu única participación en el culto es decir amén y sales sin saludar a nadie. Sí, no, por favor, seamos iglesia. La unidad de la iglesia refleja la unidad de su Dios. Presencia para el otro. Igualdad. No dominación. Creo que está igualdad dos veces, sí. Sí, está igualdad dos veces. Perdón. Eso significa que muy probablemente me salté una pequeña de esas características. La parte de servicio que no incluye ahí. Porque como Jesús en la parte de lavamiento de los pies dice que el que quiera ser mayor, que sirva, pues no sé, pues pienso yo aquí, no sé, no es que, no sé ni qué decir. Ok, eso tiene mucho que ver con igualdad y no dominación. Ah, Eh, ok. hace poco lo enseñé de esta manera. Nosotros estamos acostumbrados a las pirámides empresariales. Ah, tengo el marcador blanco. Así. Bueno, normalmente son más derechitas porque se hacen con regla, pero ustedes tienen la idea. Donde el más alto, el jefe, el líder, etcétera, está por acá y todo el mundo le sirve. Hay mucha gente que cree eso. Yo tengo una de las personas de mi iglesia trabaja en una cafetería. Yo le tengo que rogar para que me deje pagar porque ella cree que tiene que servirnos. No, no, por Dios, no. Pero si nosotros habláramos de autoridad dentro de la Biblia, Jesús propuso una pirámide al revés o un reino al revés, donde el rey murió por el pueblo y donde el mayor sirve al menor. Eso tiene que ver con igualdad y no dominación. Y eso no anula la distinción. Nosotros, aún dentro de la Trinidad, encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y no los confundimos. Aún entre nosotros, yo tengo mis cualidades y mis defectos, ustedes tienen sus cualidades o sus defectos. Todos tenemos tradiciones diferentes, todos tenemos ideas diferentes, todos tenemos aportes diferentes. Algunos no estamos de acuerdo con nosotros, pero yo no los voy a obligar a ustedes a ser yo y ustedes no me deben obligar a ser ustedes, aunque algunos quieran hacerlo. ¿No? Ahora bien, ¿de quién es la misión? Porque nosotros hemos hablado mucho de la iglesia, pero también debemos unir esto a la misión. Pues somos Impacto Latinoamericano, nosotros hacemos parte de una misión y nosotros creemos que la Biblia es misional porque Dios es misional. Y si Dios es misional, ¿cómo debemos ser nosotros? Cuando yo leo la Biblia, encuentro que la misión pertenece a Dios. Es iniciativa de Dios, es Dios quien la ejerce, es Dios quien la ejecuta, es Dios quien la consuma. La misión pertenece a Dios. Y hay dos pequeños textos que de pronto no vamos a tener tiempo de leer,
Pues la clase ya se acabó dentro del reloj, No, pero está buena. pero hay mucho que debemos tener en cuenta dentro de la misión. Por ejemplo, están estos aspectos que a veces no tenemos tan en cuenta. La misión Ay, como Haider, perdón, evangelización. la cita anterior era Galatas, ¿qué? Gálatas 3, 7 al 9. Entonces encontramos la misión y hay muchos aspectos en los que como iglesia participamos en la misión de Dios. Y ojo a esa palabra, participamos. La misión no es de nosotros, la misión es de Dios. La iglesia participa en la misión de Dios. Y esos aspectos de la misión son importantes para tenerlos en cuenta. La misión como evangelización y testimonio común, pero también como sanación y restauración. Mucha gente que va a llegar a ser misionero en un lugar diferente no solamente va a predicar a Cristo. Hay heridas del alma, hay situaciones de salud horribles que también como iglesia debemos mirar, porque nuestra misión tiene que ver con restauración de la paz. Una vez estaba hablando con un grupo de personas cesacionistas, es decir, no creían en los dones del Espíritu. Yo después les hablaré de mi postura con un tintico, pero una frase que surgió ahí, algo que les dije a ellos fue que a veces nosotros nos excusamos en que no tenemos dones de sanidades para no visitar a los enfermos. Eso es un error enorme, porque nuestra misión o la misión de Dios incluye la restauración y eso incluye sanación. Ahora, la misión también se muestra como justicia social e igualdad. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados donde hay maldad, donde se oprime. Fue el primero en moverse cuando vio a su pueblo oprimido. La misión como integridad y fortaleza y florecimiento de la naturaleza. Eso es otra cosa que olvidamos muchas veces. Nosotros a veces estamos tan esperanzados en el cielo que nos olvidamos de la tierra. Por favor, el Señor nos mandó a ser mayordomos aquí. La misión como reconciliación y construcción de la paz y la misión como diálogo y compromiso interreligioso. Tenemos muchos aspectos en los que podemos participar en la misión de Dios. No permitamos que la misión de Dios se reduzca para nosotros a nuestros propios términos y a nuestros propios intereses. Por favor, no. Y con esto, mis amados, terminaríamos esta clase. Yo sé que ya nos pasamos de tiempo, pero me gustaría saber si tienen comentarios, objeciones, protestas, calumnias. Las hermanas del silencio, las hermanas que están en silencio. Las Eh, hermanas del... yo, yo leí Eso a sonó María, a disco de Kraken. sí, Yurani. Oiga, con ese grupo musical reveló la edad. Sí, ¿Sí es que yo será? soy viejito, estoy llegando ya a los 40, ya falta poquititico. ¿Sí será? Haider conoció a Caras Kraken vemos, cuando cédulas no Kraken era sabemos. viejito. Bueno, por favor no hablen de la edad de un servidor, estamos aquí para hablar de la iglesia. Eh, ¿Alguna reacción a la clase de hoy? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algo que les haya llamado la atención? La pastora Julieta puso un corazón. Carla hizo así. En lo último que comentó, me llama la atención eso de la justicia social,
porque lo hacía lo hacía el pueblo de Israel, lo hacía la iglesia primitiva y luego lo vemos en nuestros tiempos con Wesley y somos llamados a lo mismo. Así es. Tenemos a muchas personas y de muchas, por ejemplo, uno de los que pienso más es el presbiteriano Jaime Ortiz aquí en Colombia. Él fue una de las personas que influyó, hizo parte de la Constitución de 1991 para permitir la libertad religiosa. Y es por eso que los cristianos hoy podemos reunirnos de forma legalmente y oficiar en el Ministerio de Interior de manera legal. Tenemos muchos, muchos ejemplos. Gracias, Pastora Julieta. Y Wesley también. Wesley tenía un dicho enorme. Al lado de cada iglesia, una escuela. Y antes de evangelizar, denles pan. Entonces, sí, tenemos mucho allí. ¿Algo más? Nada más por esa frase se ganó mi corazón Wesley. Wesley es el mejor de todos. El mejor. No diré Esa ha más. sido, esa ha sido la tría. Bueno, No, no. yo no soy wesleyano. Pero Conozco de parece, Wesley. parece. Usted insinúa, le coquetea. Conozco de Wesley, conozco a Wesley, obviamente no personalmente. Eh, Soy muy ecléctico, me gusta mucho mirar diferentes tradiciones y puedo dar ejemplos de diferentes tradiciones. Muy bien, ¿alguien más? Yurani, María Rocío, Yoleida, Ana Isabel. Bueno, entonces no siendo más, Bueno, por lo quedamos menos que así por prendan hoy. las cámaras para tomarle una fotica aquí de evidencia, de registro, que se dejen ver las No siendo más, caras. quedamos así por hoy. Hemos entregado 2 de 3 trabajos. Espero esta semana calificar los primeros 2. Esta es una semana en la que estoy calificando. Ya califiqué algunos trabajos del seminario. Tengo otros del seminario por calificar y tengo algunos de acá. Si no han enviado los primeros 2 trabajos, por favor envíenlos a mi correo. Y el tercer trabajo será para dentro de 8 días. Heider, ¿Vale? es que yo tengo una duda con el primer trabajo porque no sé si recuerdas que te dije que yo tengo una mezcla de Sí. denominaciones que no me han permitido como concluir a la final con qué me identifico más. Diego sí me decía que Bueno, quisiera mi propia confesión de fe, ¿cierto? Pero de igual forma, pues, ujú, ¿cómo aplico sí, las otras y todos cosas? tenemos que hacer nuestra propia confesión de fe. Ese es el segundo trabajo. Ujú. En el primer trabajo, entonces, tú puedes, si hay por lo menos 2 o 3 confesiones que te interesan un poquito más, pues las miras. Si no, no es necesario. Recuerda que esa es la parte opcional del trabajo. La parte obligatoria son las entrevistas. Ok, listo, gracias. Gracias a ti, Edison. ¿Por qué no me habías preguntado eso? Por tiempo, la verdad he estado muy ocupado y tú también has estado muy ocupado, entonces, no, apenas hoy fue que nos dio la forma. Ok. De hecho, hoy tuve 3 reuniones Nada más y 3. todas ellas nada más 3 y todas ellas se demoraron. Listo. Ayer tuve 4, hoy fueron 3. Ok. Bueno, yo no les voy a contar mi día, pero qué cosa. Entonces, súper ocupada, es al estilo Marta. Ah, bendito Señor. Muy bien. Si no hay más comentarios, creo que podemos cerrar la clase. Dios me los bendiga y gracias por aguantarme 7 semanas ya. Ya tranquilos que falta poco. Ya dentro de poquito no les toca aguantarme tanto. Dios me los bendiga y gracias. Chao, bendiciones, cuidan. Que descansen. Muchas Amén, gracias, Dios les igualmente. bendiga.